Muy buenos días, damas y caballeros. Bienvenidos al Centro Cultural nuevamente, porque yo estoy segura de que todos y cada uno de ustedes ya han venido en otras ocasiones. Esta es nuestra casa cultural, a la cual ya queremos y tenemos como nuestro segundo hogar, yo diría. Y bienvenidos a esta magistral conferencia titulada Los nuevos desafíos en el periodismo dominicano, a cargo de una persona que a lo largo del tiempo se ha convertido en un ícono del periodismo y que ha sido para todos y cada uno de nosotros un ejemplo a nivel nacional por sus logros, por su lucha incansable y además porque a pesar de que ha representado dignamente medios a nivel nacional, no se ha despegado de las causas de su pueblo y se ha mantenido en una lucha constante por las causas y el desarrollo de nuestra población banileja. El periodista Miguel Franjul, para quien pido un fuerte aplauso. Entonces, el Centro Cultural Perelló, la Fundación Perelló y la familia Perelló realmente se siente muy orgullosa de tener esta mañana, este domingo en la mañana, y le quiere dar las gracias a todos ustedes de sacar de su tiempo, de su valioso domingo matutino, compartir acá casi que entre amigos, un encuentro con alguien que es considerado el maestro del periodismo moderno dominicano y es Banilejo. Pero nuestro Miguel Franjul sencillamente encarna, yo pienso que a los grandes periodistas banilejos que son los padres del periodismo dominicano, Páginas Banileja, Ecos del Valle, esos ilustres maestros del periodismo dominicano que pusieron nuestro pueblo muy, muy en alto. No debemos olvidar esa generación de periodistas. Y Baní es cuna de grandes periodistas. Nuestro Miguel Franjul es sencillamente hoy en día quien encarna a esos descendientes, a esos ancestros, como llamamos. Y estamos muy orgullosos de usted. El periodismo es la base de una sociedad moderna, es la base de la comunicación, y yo pienso que es una tarea, es una misión de vida, y hay que hacerlo con mucha mística, con altura y con mucha conciencia, como lo hace nuestro Miguel Franjul. Muy buenos días. Miguel Franjul, periodista, banilejo, amigo entrañable, no solo de los banilejos, sino de todos los dominicanos y más allá. Nos honra en este día con una conferencia acerca de los nuevos desafíos del periodismo dominicano. Cuando me llegó la invitación para presentarlo, recordé que me correspondió a mí el 18 de diciembre del año pasado presentarlo a él cuando se hizo aquella sesión de raíces, y hablé bastante de su vida, de su ejercicio como periodista. Y esta mañana quiero recordarle que Miguel es el director del periódico El Listín Diario. El Listín Diario, como diario, es el decano de la prensa dominicana. Y como periódico, es el mejor, el más ágil y el más completo. Y tiene una larga trayectoria dentro del periodismo dominicano. Su mayor esfuerzo lo ha puesto precisamente en el Listín Diario, donde se inició en el año 1968. También fue subdirector del periódico Hoy desde su fundación y uno de sus articulistas, columnistas más leídos en los años 80, año 81. Fue director de La Información, director de La Nación. Es un extraordinario comunicador en la prensa televisiva, porque tiene no solo la experiencia, sino la destreza y el fino trato para el televidente. Ya como escritor, pues yo conozco 4 libros de Miguel.
que son Somoza y Duvalier, la caída de 2 dinastías, Voz, 90 días de clandestinidad, La sociedad encarcerada y A la vera de la noticia. El año pasado él se comprometió aquí ante un reto que yo le hice de que hiciera una nueva edición del libro Voz, 90 días de clandestinidad, porque en aquella edición que hizo, que ustedes saben que se recogen los manuscritos de lo que fue la comunicación que hizo Voz a propósito de desembarco guerrillero y que él fue a la clandestinidad. Y como el libro no se hizo, en aquella circunstancia él no le dio mucho contexto, ya ahora es posible. De manera, Miguel, que te estoy volviendo a meter para que haga eso. Y aprovecho para saludar que Claudio Camaño está aquí, un buen amigo de Miguel y Miguel de él, y mío también, más que amigo, hermano, que es sobreviviente de esa guerrilla. Y no hay duda de que impactó mucho en la sociedad dominicana de principios de los años 70. Hablar de los desafíos del periodismo dominicano, los nuevos desafíos, implica aprovechar la experiencia de este extraordinario periodista que nos acompaña hoy, que siempre está dispuesto a todo lo que signifique aportar para Baní, para las nuevas generaciones de periodistas. El periodismo, y él es que le va a hablar, no yo, tiene tantos desafíos y tantas novedades, y uno tiene que ponerse tan al día, que yo pude darme cuenta cuando el domingo Miguel salía de Boston, pero él lo consignó en su cuenta de Twitter, y él y yo estamos conectados, lo que él escribe yo lo veo, lo que yo escribo él lo puede ver, y ahí yo vi eso. De manera que esa es una parte del periodismo al que probablemente Miguel se va a referir en este día. Entonces, escuchemos atento a Miguel Franjul, director del Listín Diario, periodista banilejo, que nos va a regalar una cátedra nuevamente acerca de los nuevos desafíos del periodismo dominicano. Buenos días a todos. Un abrazo para los queridos amigos de Baní, que siempre me acompañan en algunas de las actividades que se realizan aquí, a las cuales me invitan, y yo con mucho gusto participo y las acepto. Bueno, aquí comenzamos rompiendo el protocolo del programa, y qué bien que lo hayamos roto, porque eso nos permite un margen de mucha flexibilidad para abordar este tema que, como decía Ciprián, el tema de los desafíos de la prensa dominicana, resulta siempre un poco vasto y complejo, porque son muchos los desafíos, como él ha dicho. Se me ha pedido que hable de ellos en esta mañana aquí en el Centro Cultural Perelló, y voy a tratar de hacerlo. Ya me siento de entrada bastante presionado con unos méritos y unas calificaciones que se han dado a esta presentación. Yo les recordaba a ustedes en la ocasión pasada que en una ocasión en que estábamos con don Rafael Herrera, allá en el Listín trabajando, llegó una delegación de figuras de los Estados Unidos que estaban siendo promovidas por la Agencia para el Desarrollo, y cuando presentaron a don Rafael Herrera, dijeron que él era un veterano periodista, y don Rafael dijo, esa es la expresión que se usa para no decirme viejo, me dicen veterano. Entonces escuché hoy que me habían dicho ícono del periodismo, me dieron una categoría icónica que yo
con un espíritu vanidoso acepto. Y también se dijo que la charla era magistral o es magistral. Y aquí las cosas se ponen bastante fuertes, porque a veces uno no llega por lo menos a definir exactamente qué es o no magistral. Mucha gente puede tener la idea de que algo magistral es sin errores, algo que sobrepasa todas las expectativas, algo que puede contener un elemento de innovación. Y yo pienso que lo que me propongo aquí es simplemente hacer un ejercicio, una reflexión sobre las vivencias que uno tiene en el periodismo y las cosas que uno ve que pueden ocurrir y a las cuales se tiene que enfrentar. Pero bien, o sea, yo pienso que tiene mucho sentido, mucha pertinencia hablar de los desafíos, porque nos encontramos en un momento en que el mundo experimenta cambios veloces en lo que es la innovación tecnológica, y esos cambios afectan la vida de las sociedades y naturalmente, obviamente, afectan también lo que es el campo de las comunicaciones sociales, y dentro del campo de las comunicaciones sociales, el periodismo. Son muchos retos, como decía Cipriano, y para clasificarlos tendríamos que situarlos entonces dentro de un prisma que nos permita ver, digamos, a la prensa y al periodismo en sus distintos contextos. Es decir, puede ser el contexto de la audiencia, del público al cual se le sirve, puede ser el contexto de sus fuentes de sustentación de la prensa, del periodismo, que es la publicidad, o puede ser visto en el contexto del recurso humano que esos medios de comunicación están requiriendo para adaptarse a estas nuevas tecnologías que se están aplicando en este momento y que forzosamente están determinando reglas nuevas en el periodismo, en la forma de hacer periodismo. Yo pudiera enumerar varios, y de hecho voy a tratar de hacerlo, pero me siento más animado a enfocarme, para comenzar, en uno que para mí es el fundamental, sin subestimar, por supuesto, los otros retos que trae aparejados esta innovación tecnológica. Me refiero al de la veracidad como piedra angular de la comunicación de contenidos y sucesos que interesan a una sociedad, un objetivo que no muchas veces se alcanza. Es difícil mantenerse en clave veraz cuando por todas partes presenciamos cómo las sociedades se atomizan y se asumen los acontecimientos bajo un credo propio, individual, es decir, bajo el interés propio, donde cada cual tiene y defiende su verdad, pretendiendo construir sobre ella, sobre esa verdad, una realidad que no siempre resulta ser tan auténtica, creíble o tan objetiva. De ahí que constituya un reto de enorme magnitud para los periodistas ser fieles a la verdad, es decir, a contar los hechos tal como ocurren, ya que la sociedad está siempre confiando en los periodistas como los artífices de la veracidad, es decir, como parte de un ejército excepcional cuyos miembros tienen ojos diestros, oídos atentos, fino tacto y discernimiento para asumir que la verdad en sí misma constituye, junto a la Constitución y las leyes, una garantía práctica para la supervivencia de la democracia y de los derechos ciudadanos. No es casual en este orden que al buen periodismo, a la prensa responsable de su misión, se les aprecie como pilares fundamentales en la custodia y defensa de las libertades humanas, especialmente las que permiten al hombre pensar y expresar sus ideas sin contratiempos ni trabas. Por eso insisto en que el deber fundamental de los periodistas es el de ser veraces, ya que sin esa armadura no tienen fortaleza ni credibilidad para actuar como garantes de la democracia y de las libertades de las que estamos hablando en estos momentos. Desde el público se oyó hace un momento la palabra error. Y es aquí que
la quiero engarzar para hacer sobre ella entonces una piedra angular de lo que puede ser esta reflexión, esta charla. Justamente hoy estamos publicando en los medios de comunicación, seguro que ya ustedes lo han visto, la decisión del director general de la BBC de Londres, George Entwistle, de renunciar a su puesto en el día de ayer. Apenas tenía un mes ahí, 2 meses, que había asumido la posición, porque en News 9, en un programa especial de la BBC, se transmitió la información, un reportaje sobre un caso de violación de menores en un colegio inglés. Entonces, parece ser que en el proceso de la investigación, la policía comenzó a interrogar a las personas, especialmente a las familias de los muchachos abusados, y presentaron una fotografía de una figura política que había sido tesorero en el gobierno de Margaret Thatcher, como culpable o vinculada a los casos de violación sexual, de acoso sexual en ese colegio. Y resulta que esa persona no tenía ningún tipo de responsabilidad en eso. Al producirse la difusión del reportaje hace un par de días, eso provocó un gran escándalo en Inglaterra, en Gran Bretaña, y la BBC hizo el gran ridículo porque dio una información errada. Y admitiendo el error, el director ha renunciado. Entonces, aquí claramente con este telón de fondo, nos vemos cómo está muy claro lo importante que es el desafío de buscar y ser veraces, justamente para no perder la credibilidad y de paso para evitar que por la comisión de errores o de imprecisiones también los medios de comunicación puedan verse expuestos a consecuencias jurídicas y a situaciones bastante enojosas. Este tema de la veracidad no es fácil de manejar. Siempre resulta un poco vidrioso establecer qué es la verdad en un mundo donde solemos manejarnos siempre con una diplopía, una realidad dual, la realidad que uno se cree y la realidad que a veces los medios de comunicación elaboran y presentan y confeccionan, configuran, que la gente entonces piensa que eso es la verdad. Este tema de la veracidad ha sido polémico en numerosas ocasiones porque sobre la base de exigir esa veracidad también, muchos regímenes y muchos gobiernos que tienen una vocación autoritaria han pretendido establecer eso como un requisito para justificar regulaciones a sus leyes de control de los medios de comunicación. Es decir, entonces, bueno, si expresamente no se establece un relato o una definición veraz de un acontecimiento dado, entonces usted inmediatamente es sujeto de un perjuicio, de una demanda judicial o de un castigo. Entonces, en esto de la veracidad, no es que sea difícil de alcanzar, pero en la medida en que uno la ejercita a través de los medios de comunicación, yo creo que sí podemos aproximar a lo que pudiera ser el ideal de dar a los hechos noticiosos, a los hechos que interesan, el carácter sagrado que implícitamente tiene. Hace más de 80 años el director del The Guardian, precisamente, que es un periódico inglés, decía que los hechos son sagrados y que los periodistas tenían que tener muy clara conciencia, hacer muy clara conciencia de ese
de esa característica del hecho sagrado, porque ahí era que radicaba verdaderamente el fundamento y la razón del buen periodismo. Si nosotros no respetamos ese hecho sagrado, ¿y cómo se respeta? Bueno, se respeta contándolo tal como ocurrió. Entonces provocamos innecesariamente una distorsión de esa realidad, que pasa mucho, y especialmente en estos tiempos en que se ha democratizado la comunicación, es decir, que con el empuje y la irrupción de muchos medios que permiten comunicar noticias y comunicar datos en el mundo actual, en ese mundo que todos conocemos como el ciberespacio, el mundo virtual, es muy posible que el elemento fundamental de la velocidad, es decir, el carácter instantáneo en la transmisión de las noticias y de los hechos, nos lleve a nosotros, a muchos, a descuidar un aspecto que es fundamental en la credibilidad y en la fortaleza de los medios de comunicación, que es lo que los norteamericanos le llaman el fact-checking, que justamente es una premisa, un ejercicio, mejor llamarlo así, que todavía siguen poniendo en práctica los grandes periódicos del mundo para evitar precisamente ese error tan fatal que ha cometido la BBC de Londres. Como decía Ciprián, sí, yo estaba justamente la semana pasada en los Estados Unidos, concretamente en Nueva York, asistiendo invitado originalmente a una sesión de trabajo de 2 días en el New York Times. El New York Times, como ustedes saben, es un periódico muy importante, muy acreditado. Es casi como una tribuna de la verdad y de la majestad periodística en el mundo. Entonces, ellos convocaron a muy pocos editores de América Latina, es decir, de editores de periódicos que son partners de ellos, que son socios, como lo es el Listín aquí en la República Dominicana, que presenta dominicalmente el weekly del New York Times todos los domingos y otros productos más. Y me hice acompañar de la periodista Wendy Santana, que está aquí, que ha sido editora del Listín, familia de Ciprián, por cierto, que está allá atrás. Ahí está ella junto con mi hija Marcel y Rommel, su novio. Hice acompañar para participar de esta experiencia. El ciclón Sandy llegó el lunes a la costa este de los Estados Unidos. Se suponía que lunes y martes iban a hacer las sesiones de trabajo. Pero al quedar varados allá y atrapados por ese fenómeno, bueno, no quedó más remedio que nada, esperar ahí a ver qué iba a suceder. Y finalmente se dio la reunión el miércoles. Se las quiero referir porque en esa oportunidad, en medio de todo eso de las reuniones de trabajo, se nos permitió asistir a la reunión de elaboración de la primera página del New York Times del jueves. Eso era el miércoles. Ahí estaban el director y 34 editores del New York Times reunidos en ese momento. Es una reunión impresionante. Parecía como parecía el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces había que ver con qué meticulosidad los editores comenzaban a dar detalles de las noticias que estaban reportándose en ese momento y cómo el director manager, los interrogaba
y cómo llamaban a los reporteros que hicieron una información en Washington o en cualquier otro lugar para que fuese preciso dando los detalles. Y aquí se puso en evidencia lo que ha sido, digamos, una de las grandes experiencias del fact-checking del New York Times, de otros periódicos, que consiste en una revisión exhaustiva, pulcra, que se toma su tiempo de cada contenido que se va a publicar en el New York Times. Se hace mucho con los artículos de opinión y con los ensayos, de una manera tan, como le digo, tan exhaustiva y tan rígida, que en el New York Times no se permite que un artículo que usted llevó, sea ensayo o de cualquier otra naturaleza, o un análisis que usted esté haciendo sobre un acontecimiento dado, sea publicado si antes los llamados fact-checkers, que son los que revisan esas historias, no comprueban línea por línea que el dato que usted está dando ahí es correcto. Y si tienen que ir a muchas fuentes para comprobarlo, datos inclusive de carácter histórico, lo hacen, y cuando se tiene la certidumbre de que esa es una información correcta, que no tiene error, entonces se autoriza. Pese a ese control, todavía en el New York Times aparecen a menudo pequeños errores. Y el Times asume estos errores como algo tan inadmisible para un periódico que cree mucho en su credibilidad, que siempre los consigna, generalmente, o en la página 2, generalmente en la página 2, admite el error. A veces aquí en los medios de comunicación nosotros cometemos muchísimos errores, y a veces nos sentimos hasta un poco temerosos de admitirlos, porque nos ponemos a pensar que si somos tan descuidados, el público que nos lee va a tener una idea muy precaria de la exactitud y de la veracidad de nuestras informaciones. Sin embargo, como les decía, pese a que esto es una garantía fundamental de este objetivo que es la veracidad, muchos medios de comunicación que antes tenían el fact-checker como algo fundamental y vital, tan vital como el contratar periodistas y especialistas, han ido menguando un poco este control. Y no es porque no quieren, ni porque les interese descuidarse con la veracidad, sino porque se ha presentado una crisis a nivel mundial que está afectando, como decía, a consecuencia de estos cambios veloces de la tecnología de los que he mencionado al principio. Crisis que ha provocado que muchos medios de comunicación, primero, desaparezcan, digamos, en la plataforma impresa, y se vayan a la plataforma online. Ha provocado también que otros periódicos reconfiguren su estructura, que se hagan más pequeños, por un lado, en términos de tamaño, o en términos de páginas, que reduzcan el volumen de páginas por los altos costos del papel y por otros insumos. Y también eso ha dado lugar a que grandes medios de comunicación que pretendían ser nacionales, es decir, tener un alcance nacional en territorios tan grandes, hayan cerrado plantas y hayan cancelado a mucho personal. La semana anterior a esta, 2 semanas antes de esta reunión del New York Times, aquí en este New York Times nos presentamos, y eso lo voy a hablar un poco más adelante, las nuevas tecnologías que ellos están usando para insertarse con más fuerza en el espacio virtual, en la plataforma online. Estuvimos en la reunión, la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa en Sao Paulo, en Brasil, y allí justamente de lo que se habló fue de los desafíos
que tiene la prensa del mundo con estos avances tecnológicos. Todos los talleres y las conferencias estaban girando en torno a este problema. Se dijeron grandes verdades y una de ellas es que el desafío y la amenaza de estos medios de comunicación es real, de los nuevos medios, frente a las plataformas impresas, pero que no necesariamente ese empuje y ese avance de esos medios digitales online tienen que representar necesariamente la muerte del periodismo o de la prensa escrita. Ahí se dieron unos datos muy dramáticos. Por ejemplo, el 68% de la publicidad mundial ahora mismo está en online. Eso significa que se le ha sustraído un gran porcentaje a las plataformas impresas y a otras plataformas como la televisiva y la radial. Esta crisis ha hecho que los medios se vayan pensando en la reconversión, como le dicen aquí, en reinventarse, o sea, cómo cambiar y cómo adaptarse a esas tecnologías. En ese proceso ya se han perdido muchos empleos de periodistas y de trabajadores claves de los medios de comunicación. En los Estados Unidos se han perdido 41.000 empleos desde el 2007 para acá. Aparte de los periódicos que han cerrado, en España han perdido su empleo cerca de 7.000 periodistas, entre ellos periodistas de los periódicos más importantes del país y del mundo. El País, estaba el señor Cebrián allá, que lo entrevistamos para el listín, está atravesando por una situación un poco delicada. O sea, el País tiene una posición muy cimera en el periodismo español y es un periódico globalizado, está internacionalizándose. Sin embargo, la circulación del impreso ha bajado y en cambio la del digital ha subido a 12.5 millones de personas. Eso está pasando en muchos medios de comunicación. O sea, la audiencia digital es mayor. Nos pasa a nosotros en el listín también y a otros medios. Y las ediciones impresas se van reduciendo. Es decir, este es un proceso que ha puesto en alarma a los medios de comunicación y para decirles, señores, ustedes tienen que saber entonces cómo tienen que responder a este desafío. ¿Cómo lo han hecho? Bueno, lo han hecho tratando de fomentar lo que le llaman la convergencia multimedia, es decir, cómo unir plataformas impresas, plataformas televisivas, plataformas radial y plataforma digital, para que entonces la noticia pueda fluir por cualquiera de esos canales y para lograr que, estructurado de esa manera, el negocio periodístico o de la empresa periodística tenga fuentes mejores de sustentación. O sea, si está fallando, se está cayendo el ingreso por la suscripción, vamos a ver cómo entonces combinamos algunas modalidades para que se mantenga o se le saque algún provecho. Muchos periódicos están tratando de aprovechar esa audiencia online, como El País y todo el mundo, el ABC, el mismo New York Times, para sacarle algún provecho económico de la forma de vender las páginas en PDF. Es decir, te vendemos la página en PDF, que es una manera, digamos, de preservar en el mundo virtual el periódico impreso. Usted está viendo el periódico impreso en una página digital, en un iPad, en una tableta de esas, y entonces usted puede leer al tamaño que desee el contenido completo de ese PDF. Hay otros, como el New York Times, que están vendiendo artículos específicos que no se publican, o sea, que solamente se publican en el periódico, y te dan también una parte, un porcentaje, una porción gratuita. Y esa es una manera también de ganar dinero. Y la otra es
combinar la suscripción del periódico impreso con la de ese servicio especializado, que es un servicio que al que lo compra y al que se suscribe a él, le reporta evidentemente con un gran beneficio, porque los trabajos que se publican ahí son trabajos depurados, corregidos y bien ponderados. Bueno, señores, la crisis, esta democratización de la información que se da a partir de esta irrupción de los medios digitales, también ha afectado el proceso del fact-checking, es decir, de revisar exhaustivamente las cosas. Y ahora la mayor parte de esos periódicos están dejando que la corrección y la verificación de la nota la hagan los mismos que la escribieron, los mismos autores, y se están confiando en la exactitud y en la capacidad de corrección de esos autores. Ciprián sabe, porque Ciprián trabajó en eso, que cuando nosotros comenzamos en el periodismo, en los medios de comunicación había una barra bastante completa de correctores de estilo. Yo fui corrector de estilo del Listín, ya al final, cuya misión era ver, o sea, con mucho cuidado, qué era lo que se estaba escribiendo para darlo a conocer. Bueno, esa figura del corrector de estilo, tú lo sabes que ya ha desaparecido, y eso ha entrañado, como digo, una mengua en el control de la calidad de la noticia y del reporte de los hechos. Dice, bueno, es que parece que ya no hay tiempo para dedicarlo a la corrección y a la depuración de un trabajo. Y eso entonces tiene sus consecuencias en la inexactitud y en la poca objetividad o la veracidad de los hechos que se cuentan. Les decía al principio, bueno, en el Times esos equipos están tratando de establecer la verdad de lo que usted dice, o de lo que está diciendo un colaborador, un columnista. Pero también usted se pregunta, bueno, la verdad es relativa, o sea, ¿quién tiene la verdad? Entonces yo admitiría que la verdad es aquello que ciertamente reúne todas las condiciones del hecho objetivo que se está narrando con exactitud. Es decir, bueno, me dijeron que la batalla fue en el año tal, en tal lugar, y que murieron tantos. Si yo puedo tener la oportunidad de comprobar el dato a través de muchas fuentes y lo establezco, bueno, ahí vamos a decir que se estableció la veracidad. Pero también uno se pregunta, bueno, ¿hasta qué punto un hecho inmediato o un hecho que ocurre y que hay un deseo de seguir esta corriente de la inmediatez que crean los medios online, los medios digitales, presionando al resto de los medios que están en el ecosistema, hasta qué punto esa presión por la prisa puede dilatar la certificación de una verdad? Pero si no se da por el hecho de que estamos presionados, también se puede dar por el hecho de que a veces la verdad no se encuentra en ese momento, sino después. Cuando Ciprián hablaba del libro de Bosch y mencionaba a Claudio Camaño, probablemente hay muchos hechos que nosotros dimos por correctos y veraces en el libro, pero que Claudio debe tener algunos más. Y si Claudio da una versión y un testimonio, probablemente haya que corregir eso que se presentó como una verdad hace 15 o 20 años. Y que puede ser así. Entonces, es un problema dilemático que tienen los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque esta presión de la inmediatez que le van creando los otros medios ha hecho que no estemos dedicándole tanto tiempo a ese control. Y ese control es fundamental para, como les digo, la prensa no pierda esas características. Ahora bien, bueno, esa premisa de la veracidad es muy importante. Y hay que vivir con ella y hay que comprarla. Ahora, hay otras de carácter también fundamental, que es la que tiene que ver, o sea, con el modelo de plataforma, es decir, la plataforma online o la plataforma impresa. Muchos dicen que el periódico va a morir en un tiempo específico. Allá en la CIP justamente se estaba debatiendo que cuándo era que se iba a morir. Yo estaba loco por saber cuándo. A ver qué es lo que voy a hacer, a qué me voy a dedicar después.
alguien habló de 20 años, entonces el profesor Alves, brasileño, que es de la Universidad de Texas, que es muy amigo nuestro y ha venido al país y todo, dice, bueno, yo creo que, no, Cebrián era que decía que no pasaba de 50 años. Entonces Alves dijo, bueno, yo creo que puede durar un siglo. Y, pero si es así, entonces la cosa está buena, ¿verdad? Pues de aquí a un siglo se repitan las cosas. Entonces, yo sí pienso que ya estas plataformas están provocando muchos cambios. Entonces, uno de los desafíos que tenemos ahora en los medios de comunicación es justamente, o sea, crear el modelo de periodista cibernético. Modelo de periodista cibernético, es decir, que lo sepa todo. Ese es un gran desafío. Porque el reportero sale a la calle con la armadura de la cámara, la grabadora, el video, y ya las plataformas, ya incluso las redacciones nacionales e internacionales de los periódicos están unidas con la del Internet para producir rápidamente la información que necesitan esas tres fuentes. Eso lo vimos en el New York Times. Y algo que se tenía hace pocos años como, digamos, un elemento separador de que para el digital era una cosa y para el impreso es otra. Es decir, que los contenidos fundamentales del impreso no se pueden adelantar ya, ¿no? Ya el New York Times los está lanzando al aire antes de esperar la edición digital, antes de esperar la edición impresa, con perdón. Entonces, ese es un desafío de la prensa dominicana. Porque cuando hablo de la prensa dominicana también es un desafío de la prensa internacional, porque son los mismos problemas. Estamos en el mismo mercado y enfrentando los mismos fenómenos. Entonces acá tenemos que reorientar los currículums de las universidades para que se enfoquen en la formación del periodista multimedia. A veces uno lo dice así tan fácil y piensa que las cosas se pueden conseguir de la noche a la mañana. Pero es que para cada audiencia hay un requerimiento y una necesidad especial. Entonces a veces yo me pregunto cómo vamos a formar entonces a ese periodista multimedia, que me vaya a trabajar en un digital y al mismo tiempo vaya a trabajar en un periódico impreso. Porque en un periódico digital a lo mejor el dato fundamental usted lo puede divulgar sin estar apegado a muchas consideraciones contextualizadoras del hecho en sí. Pero para un medio impreso, ya el detalle, la precisión, el desarrollo del relato y de la información tiene que ser más adecuado, más depurado. Entonces hay que ver en qué situación se verá el periodista multimedia cuando tenga que trabajar al mismo tiempo para muchas cosas diferentes. O sea, en cuántas ondas tendrá que estar sintonizado para hacer un buen trabajo. También hay que considerar, como un reto fundamental de los medios de comunicación, el examen de las audiencias modernas, es decir, qué quieren los que oyen, los que ven o los que leen. ¿Qué tipo de información están buscando? Hasta ahora, a través de unos software se ha podido establecer preferencias de temas que tienen los lectores, que tienen las audiencias, y a través de esas preferencias, entonces, los medios digitales ofrecen contenidos especializados según los quiera el elemento que los está buscando. Esa es una tendencia. Pero, evidentemente que ante una oferta tan diversa y tan variada de medios que tiene el ciudadano común y corriente, ante una oferta de esa naturaleza, uno tiene que preguntarse hasta qué punto se lee verdaderamente lo que se ofrece o lo que sale. Y se están haciendo estudios de lectoría para saber si ciertamente con el tiempo promedio que tienen los usuarios para accesar a las páginas de los medios digitales, los periódicos digitales,
es suficiente como para que se enteren de una realidad. Si el ser humano, hay muchos también que dicen que no todo el que compra un periódico lo lee. Puede ser que le dé un paneo ahí rápido, vea los títulos, pero no lea nada. Pero sin embargo, entonces es un lector del periódico. Porque compró el periódico, no, te lo compró, pero no lo ha leído. Entonces también hay que ver si tampoco lee en los medios digitales. Y esto sería también gravísimo si descubriésemos que el tiempo de lectura o el provecho que se le saca a esa lectura que uno haga sea mínimo. Porque entonces, si es así, la información que vamos a ir acumulando y procesando en el cerebro, para nosotros luego tomar decisiones sobre lo que es la realidad va a ser muy insuficiente. Y cuando viene a ver, entonces podemos caer en lo que le pasa a muchos, en esa diplopía que yo les hablaba, lo que le pasa a muchos que ven televisión. O sea, que dicen, bueno, aquí con media hora de CNN yo tengo una visión del mundo ya lo. Y no es así, ¿no? No es así. Y yo les puedo decir que no es así porque lunes y martes de la semana pasada Nueva York estaba siendo atacada bajo Manhattan, New Jersey, por las furias de Sandy, los vientos y las aguas del río Hudson entrando y todo eso. Pero yo había huido de ahí, de bajo Manhattan, me había ido antes de que entrara el ciclón, me fui a una parte superior, al Bronx, pero allá no hubo inundaciones, ni se fue la luz. Hay problemas de gasolina, por supuesto, y hay muchas deficiencias en el transporte. Pero fíjense que ahí habían dos visiones de un mismo caso, en un mismo sitio. La visión de un panorama de destrucción, de crisis, de limitaciones, y esta que era totalmente distinta. Entonces, si yo me concentro en hacer reportajes del Alto Manhattan, donde están todos los dominicanos, voy para el Bronx, voy para Queens, a otro lugar, entonces voy a decir, no, pero por aquí no pasó el ciclón, como dicen. Es decir que este tipo de diplopía se va dando cuando alguien pretende establecer que la realidad objetiva es la realidad que usted encapsula en 2 o 3 minutos de una fílmica de algo que está pasando en Israel o en Afganistán o en cualquier otra parte. Por eso es que a veces la gente cuando va entonces a la realidad objetiva, real, se da cuenta de que muchos hechos no son tales o se presentaban de una manera que usted no lo percibe así. Entonces, ese es un desafío fundamental, es establecer qué quiere la audiencia y cómo podemos dar a nosotros la información suficiente, pero especialmente la información veraz, correcta, para que pueda formarse un juicio y pueda luego la gente intervenir con sus ideas en el debate de los asuntos nacionales, que deben de darse siempre con toda libertad. En el año 2010, si no me equivoco, Henry, 2010, Henry me invitó al Ateneo a hablar también de esos retos del periodismo. Y yo decía, le estaba dando un dato interesantísimo, porque en ese momento que fuimos a hablar, se había producido lo que era la igualdad en la densidad telefónica de la telefonía móvil, porque ya para ese año en el país habían tantos teléfonos móviles o fijos como habitantes tiene el país. O sea que se había completado, ya todo el mundo tenía un teléfono, en todas partes. O sea, por cada habitante había un teléfono. Ahora hay más. Y yo decía en esa ocasión que la amplitud que ha alcanzado ese mercado de la telefonía va a tener tiene ya una profunda repercusión en la masificación, en los medios de comunicación. O sea, en la medida en que se masifica el uso de teléfono y
que estos teléfonos son verdaderamente herramientas importantes de la comunicación. Entonces la comunicación cambia, va cambiando. Entonces por eso el perfil del periodista del pasado cambia también a tono y al conjuro de estas innovaciones. Porque ahora todo el mundo entonces parece ser que al portar el teléfono y tener la capacidad de transmitir texto y de transmitir fotos e imágenes, puede ser también un periodista. Y de hecho es un reportero. De hecho es un reportero. Pero no nos confundamos. No nos confundamos. Alguien puede ser un transmisor de informaciones, pero el periodista es un ser excepcional. El periodista tiene unos compromisos éticos, unos compromisos de más largo alcance, que superan al de un simple transmisor de noticias del día. Y aquí vuelvo otra vez a enganchar con el asunto de la veracidad. El periodista cuida la veracidad, porque sabe que ese es el corazón de la credibilidad de su medio y de su propia credibilidad. Pero el que está en el mundo cibernético, en el mundo virtual, simple y llanamente transmitiendo informaciones, no es que la información sea incorrecta o inexacta, pero puede serlo. Pero también está el peligro de que con esta masificación y esta democratización de la información, entonces el error del que estamos hablando, que es grave, se multiplique. Entonces se vaya más lejos el error y después sea muy duro y muy difícil enmendarlo y recogerlo. Entonces ahí está también un gran peligro para los medios de comunicación, que creyendo que están inmunes a la inexactitud y al error, publican cosas que no son correctas. Y ahí vienen las consecuencias de las que les hablé al principio, consecuencias jurídicas y de otra naturaleza. Entonces es complejo, hay que tener mucho cuidado. Él decía también en esa oportunidad que el teléfono ya se había convertido en algo más que un aparato para hablar, que ya se había convertido en el elemento catalizador, es decir, la base, el eje fundamental de todo el universo mediático. Es decir, una cosa increíble, porque por ahí va de todo. Por ahí va de todo. De hecho, uno de los grandes nichos que ha descubierto el Times, nos lo dijeron allá en la reunión, en el laboratorio tecnológico del Times, un tipo ahí hablando 1 hora, es el teléfono. Entonces, ¿cómo el Times se enfoca en contenidos especialmente para teléfonos inteligentes, para tabletas, para el Internet? O sea, una cosa increíble, sin descuidar, naturalmente, el icono que es su plataforma impresa. Entonces, este es el elemento catalizador, yo le llamaba la síntesis maravillosa en miniatura de todo lo que está aconteciendo hoy en este mundo mediático. Esto le ha agregado nuevos valores a la comunicación de masas. Y puede decirse que ya ningún medio impreso o un medio online puede subestimar esta herramienta. Entonces, eso ha dado lugar a que en el examen de los desafíos que tiene la prensa internacional, que siempre lo hacemos en la Sociedad Interamericana de Prensa, se considere en qué medida el teléfono puede ser también un brazo, un punto de apoyo para la ampliación de la audiencia que tienen esos medios. Es decir, que estamos asistiendo a una verdadera revolución de los medios de comunicación en todo el mundo, en la República Dominicana en particular, que entraña y que trae estos desafíos. Hay que tratar de ver entonces cómo en ese contexto de lo tecnológico podemos competir, podemos asimilarlo mejor, podemos aprovecharlo mejor, como en el contexto también del recurso humano podemos preparar este periodista del futuro, que yo espero que sea un periodista con capacidades, no solamente para informar adecuadamente, sino también para crear conciencia de que él está disfrutando
de una libertad que jamás se puede perder. Fíjense lo importante que son los medios de comunicación online, en la construcción de la democracia. Que el presidente o el gobierno que no quiera ser democrático, lo primero que hace es cortar y atentar contra esos canales de la información, atentar contra la prensa libre para que el público no se entere de lo que está pasando. Es lo que está pasando ahora en China, hoy, justamente hoy. El gobierno chino está restringiendo todas las difusiones, las noticias que se pasan en Google sobre la reunión del Comité Central del Partido Comunista. Y ya lo había hecho con el Times hace 2 semanas, cuando divulgó detalles de una supuesta enriquecimiento, operaciones un tanto ilícitas de la familia del presidente Jintao. Es decir, que por donde quiera agarran y quieren bloquear, pero yo creo que ya se va a hacer muy difícil. Se va a hacer muy difícil en esta aldea global que haya uno que logre un control absoluto de la información, porque siempre sale. Y eso debemos agradecerle a la tecnología, que nos ha brindado muchas fuentes, muchas ventanas, muchos canales, para que la información llegue, y lo ideal es que llegue correcta, pero también para que esas libertades de decir, de informar y de discutir las cosas prevalezcan en el mundo de hoy. Creo que les he hablado más de la cuenta, así que muchas gracias por ser tan generoso conmigo. Muy buenos días, damas y caballeros. Bienvenidos al Centro Cultural nuevamente, porque yo estoy segura de que todos y cada uno de ustedes ya han venido en otras ocasiones. Esta es nuestra casa cultural, a la cual ya queremos y tenemos como nuestro segundo hogar, yo diría. Y bienvenidos a esta magistral conferencia titulada Los nuevos desafíos en el periodismo dominicano, a cargo de una persona que a lo largo del tiempo se ha convertido en un ícono del periodismo y que ha sido para todos y cada uno de nosotros un ejemplo a nivel nacional por sus logros, por su lucha incansable, y además porque a pesar de que ha representado dignamente medios a nivel nacional, no se ha despegado de las causas de su pueblo y se ha mantenido en una lucha constante por las causas y el desarrollo de nuestra población banileja. El periodista Miguel Franjul, para quien pido un fuerte aplauso. Entonces, el Centro Cultural Perelló, la Fundación Perelló y la familia Perelló realmente se siente muy orgullosa de tener esta mañana, este domingo en la mañana, y le quiere dar las gracias a todos ustedes de sacar de su tiempo, de su valioso domingo matutino, compartir acá casi que entre amigos, un encuentro con alguien que es considerado el maestro del periodismo moderno dominicano y es Banilejo. Pero nuestro Miguel Franjul sencillamente encarna, yo pienso que a los grandes periodistas banilejos que son los padres del periodismo dominicano, Páginas Banileja, Ecos del Valle, esos ilustres maestros del periodismo dominicano que pusieron nuestro pueblo muy, muy en alto. No debemos olvidar esa generación de periodistas. Y Baní es cuna de grandes periodistas. Nuestro Miguel Franjul es sencillamente hoy en día quien encarna a esos descendientes, a esos ancestros, como llamamos. Y estamos muy orgullosos de usted. El periodismo es la base de una sociedad moderna, es la base de la comunicación, y yo pienso que es una tarea, es una misión de vida, y hay que hacerlo con mucha mística, con altura y con mucha conciencia, como lo hace nuestro Miguel Franjul. Y a la vera de la noticia. El año pasado él se comprometió aquí ante un reto que yo le hice, de que hiciera una nueva edición del libro Voz 90 días de clandestinidad, porque
en aquella edición que hizo, que ustedes saben que se recogen los manuscritos de lo que fue la comunicación que hizo Bosch a propósito de desembarco guerrillero y que él fue a la clandestinidad. Y como el libro no se hizo, en aquella circunstancia él no le dio mucho contexto, ya ahora es posible. De manera, Miguel, que te estoy volviendo a meter para que haga eso. Y aprovecho para saludar que Claudio Camaño está aquí, un buen amigo de Miguel y Miguel de él, y mío también, más que amigo, hermano, que es sobreviviente de esa guerrilla. Y no hay duda de que impactó mucho en la sociedad dominicana de principios de los años 70. Hablar de los desafíos del periodismo dominicano, los nuevos desafíos, implica y tiene una larga trayectoria dentro del periodismo dominicano. Su mayor esfuerzo lo ha puesto precisamente en el Listín Diario, donde se inició en el año 1968. También fue subdirector del periódico Hoy desde su fundación y uno de sus articulistas, columnistas más leídos en los años 80, año 81. Fue director de La Información, director de La Nación. Es un extraordinario comunicador en la prensa televisiva, porque tiene no solo la experiencia, sino la destreza y el fino trato para el televidente. Ya como escritor, pues yo conozco 4 libros de Miguel, que son Somoza y Duvalier, La caída de 2 dinastías, Bosch, 90 días de clandestinidad, La sociedad encancerada. Muy buenos días. Miguel Franjul, periodista, vanilejo, amigo entrañable, no solo de los vanilejos, sino de todos los dominicanos y más allá. Nos honra en este día con una conferencia acerca de los nuevos desafíos del periodismo dominicano. Cuando me llegó la invitación para presentarlo, recordé que me correspondió a mí el 18 de diciembre del año pasado presentarlo a él cuando se hizo aquella sesión de raíces, y hablé bastante de su vida, de su ejercicio como periodista. Y esta mañana quiero recordarle que Miguel es el director del periódico El Listín Diario. El Listín Diario, como diario, es el decano de la prensa dominicana. Y como periódico, es el mejor, el más ágil y el más completo.